Hola a todos y todas, muy buenas tardes, buenas noches en España, espero que estén muy bien. Les doy la cordial bienvenida a Museos en Cuarentena, ya en esta versión número 21, un espacio de colaboración entre hermanas y colaboradores y colaboradoras de Iberoamérica, reflexionando, compartiendo también, obviamente, en esta red de afecto. Y durante la pandemia. Ya llevamos cerca de 4 meses transmitiendo en vivo y en directo en distintas plataformas, y en esta nueva versión tenemos un invitado muy especial que ha tenido la gentileza de trasnochar para poder acompañarnos y compartir su experiencia, y lo vamos a invitar en este preciso momento a nuestra pantalla. Así que damos la cordial bienvenida a Juan García Sandoval. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches en España y tardes allí en Chile y en Latinoamérica. Un gusto As- estar aquí con vosotros. Vosotros. Así que, no, de hecho el gusto es nuestro, y de verdad nuevamente el agradecimiento por tener, bueno, eh, las ganas de poder participar, pese a la diferencia horaria. Obviamente nosotros también modificamos nuestro horario habitual, que son las 20 horas acá en Chile, para obviamente poder contar con tu participación, Juan. Así que de verdad te reitero el agradecimiento, y antes de comenzar con la transmisión y a conversar también, quería que pudiésemos conectarnos a también Instagram, y Muy luego de bien, eso voy a presentarte como formalmente y todo el tema a nuestras estupendo. amigas y amigos que se vienen conectando esta tarde o noche específicamente. Así que ya aquí nuestros amigos conocen este proceso, tienen toda la paciencia del mundo, así que no hay problema. Y partimos con el en vivo en Instagram también, y siempre reiterando ese saludo ahora a la comunidad de Instagram de Museo de los Museos. Y esta tarde, noche de España, vamos a compartir con Juan García Sandoval, que en cualquier momento se va a conectar también. Así que vamos a esperar esa vinculación. Y luego de aquello voy a presentar a Juan para todos los que se conectan el día o noche. No sé si ven mi transmisión en vivo, Juan, te espero. Yo estoy viendo en Instagram, estoy viendo contigo, pero no como en la prueba que hicimos. Es como ¿Mm? si, no sé si los compañeros que están en Instagram nos escuchan. No. No, de hecho yo no, de hecho no te veo conectado. Yo ya empecé el en vivo. Tienes que hacer el mismo proceso que hicimos en la prueba. Ver Vale. el circulito, ver que estamos en la transmisión en vivo ahí de los museos. Hola amigos que están aquí sumándose, poco a poco se viene sumando la transmisión. Así que este es un proceso habitual, así que ya la gente, sobre todo de Facebook, YouTube, lo tiene bien bastante asimilado, así que no hay problema. Te esperamos, tenemos toda la paciencia del mundo. Yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado a desarrollarla, si es que no la teníamos antes, es la paciencia. No sé qué opinas. El circulito no me aparece. Ah, mira tú, que dame un segundo, espérate, voy a ver si te puedo mandar la invitación directa desde acá. Espérate. Dame un segundo. Voy a ver si puedo enviar tu invitación en vivo. Si no, me voy a salir del en vivo y voy a. De hecho, mira, finalicé el en vivo y voy a comenzar a reiniciarlo nuevamente. Sí, amigos que se vienen conectando, de verdad, un poquitito de paciencia y comenzamos en cualquier momento también para conectarnos con Instagram. Ahora empecé el en vivo de nuevo, Juan, en el Museo de los Museos. Tendría que esperar un poquitito, debería aparecer ese círculo rojo, lo mismo que hicimos la otra vez. Y partimos en cualquier momento. Mientras tanto, nos llegan ya muchos saludos de todas las redes. Así que mientras esperamos aquí a nuestro amigo Juan, voy a leerles algunos saluditos. Vamos a ver. Yo ya estoy en vivo en el Museo de los Museos. No sé si me puedes ver, Juan. Yo te veo a través de Instagram, te veo. Yo me Ah, veo en pero una imagen fija.
Ah, En pero Instagram mira, te veo. tienes que salir de ese en vivo, sal del en vivo y cuando Ah, salgas vas a ver el círculo rojo y ahí ingresas y ahí yo te voy a, es muy probable que vale. visualizar cuando ingreses a la transmisión nuevamente. Y ahí cuando estés dentro yo te puedo mandar esa invitación. Así que eso, amigas y amigos, un poquito de paciencia y comenzamos en cualquier momento. Mientras tanto te voy a ir leyendo algunos saludos, Juan, porque tenemos mucha gente conectada. Así que tenemos saludos desde Ecuador, nuevamente desde Talaganta, acá en Chile, de Colombia, si no me equivoco, en la Tatiana Rivera, sí. A ver si aparece. Vale. Vamos Tengo a que ver. darle al círculo de directo, ¿verdad? Exacto, sí, donde viste que el círculo dice Vale, directo, ahora ya te estoy pincha. viendo. Vale, y ahora. Vamos a ver si yo te veo a ti o si en realidad parece que ese. Aquí aparece este, ya, perfecto, estamos Sí, bien. vale. Ahora Ya, le doy te a mando la solicitar, ¿no? invitación. Ahora yo te mando la invitación. Ahora pone Vale. aceptar De, acu- y estamos. de acuerdo, ya está. Ya estamos ahí. Y lo mismo, ahora, si es que tiene el volumen, a ver, probamos el volumen. Aló, aló, aló. Sí, Estamos bien. no, yo creo que está abajo, ¿eh? Esta no está perfecto. Estamos muy bien. Entonces, Juan, y bueno, amigas y amigos de Instagram, ahora le damos la bienvenida a Juan García Sandoval desde España, que tiene la gentileza de poder trasnochar en el caso del día de hoy para poder acompañarme y compartir su experiencia y el tema que quiere también desarrollar en esta jornada. Ya la número 21 de Museos en Cuarentena, pero antes que eso, para quienes no conocen a Juan, quiero leer brevemente, voy a leer un extracto de tu bio, Juan, me sigue siendo una gran referencia. Así que bueno, Juan García Sandoval es conservador de museos de España, del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desde el año 2018. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, también es máster en Museografía Didáctica por la Universidad de Barcelona y tiene diversos posgrados en terapias creativas por la Universidad de Murcia. Museólogo e investigador de arte contemporáneo y arte outsider, museología social y comunitaria, género, accesibilidad social con distintos estados de cuestión en la situación en los museos españoles en temas de accesibilidad e inclusión y actualmente es director artístico del Museo Regional de Arte Moderno de la región de Murcia. Así que una vez presentado, Juan, nuevamente gracias por estar acá. Y como todas las semanas, esto parte también por el lado humano, o sea, no podemos separarnos de un poco de ese tema, de la preocupación que genera en todos saber cómo estamos viviendo esta pandemia que ya lleva cerca de, al menos acá en Chile, 5 meses. Entiendo que ustedes es bastante más y ya de alguna otra forma han pasado un proceso en que nosotros nos estamos viendo hoy envueltos, que es como el desconfinamiento. Pero cuéntanos un poco qué has, o sea, cómo has vivido todo este proceso en lo personal, desde luego, y también en lo laboral, en tu relación y cómo se ha visto este tiempo con respecto al tema de la pandemia. Así que cuéntanos un poco, Juan. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, a los colegas latinoamericanos. Para mí, Esteban, es un placer estar con vosotros. Ya sé que es tarde para mis compañeros españoles, ya empezamos en la madrugada aquí en España, pero es un privilegio estar ahí compartiendo. No obstante, durante algunos encuentros os he podido seguir en la madrugada española, con lo cual soy un fan del trabajo que está realizando Esteban y también de muchos de los contertulios o conversadores y conversadoras que has tenido en este espacio, que has tenido gente maravillosa y posteriormente los he podido escuchar a casi todos, ¿no? Y a casi todas también, con lo cual darte la enhorabuena por la excelente difusión. Eh, ¿Cómo he pasado la pandemia? Bueno, nosotros llevamos en España, estuvimos casi confinados totalmente de mediados de marzo hasta finales de mayo, me tocó en mi caso, enseguida me tuve que reincorporar al trabajo, a pesar de no ser un trabajo esencial en museos, me lo requirieron y así estuve. Y para mí, yo creo que ninguno estábamos preparados para esto, ni sabíamos lo que se nos venía encima.
Yo pasé unos meses al principio muy complicados para mí personalmente porque me costó trabajo entender un poco qué es lo que estaba pasando, ¿no? Tardé ahí como un mes en un pequeño estado de shock, ¿no? Preocupado por la familia, preocupado por la salud, preocupado básicamente por la familia y por los amigos, ¿no? Por el entorno, ¿no? Y con mucha incertidumbre porque todavía seguimos con un gran desconocimiento. Luego pasé otra etapa que trabajando desde casa, con teletrabajo, y trabajando mucho, con horas mañana y tarde y noche, desde semana, y fue cuando empecé a pulsar mis demonios, ¿no? Esos demonios que tiene uno dentro eh, con la situación que tiene, ¿no? Y cuando ya empecé a trabajar, pues contento porque teníamos, volvíamos al espacio, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, Enseguida abrimos con todas las medidas sanitarias, estuvimos preparando protocolos muy exhaustivos para todos los museos de la región de Murcia, colaborando en ellos, formando previamente al personal de museo con el tema del COVID, con lo cual estábamos permanentemente en comunicación básicamente a través de chat, ¿no? Y de reuniones virtuales. En ese sentido, bien, la reapertura fue buena porque se reabrió. Sí puedo decir que para los museos españoles y europeos las cifras son bajas respecto a los años anteriores o al año pasado. Está entre un 10 y un 20%, todos los museos españoles, más o menos, puede haber alguna pequeña excepción. Ha sido gradual la apertura de museos. Aquí hay una realidad que los museos grandes tardaron más tiempo en abrir, porque las medidas sanitarias y preventivas eran más difíciles de aplicarlas también. Y los museos pequeños han tenido una respuesta mucho más rápida, mucho más ágil. Hablo de esos museos que a lo mejor trabajan una o dos personas nada más. Eh, en este tiempo que hemos estado con el museo abierto y sigue estando abierto, prácticamente no hemos hecho actividades como de apertura pública, es decir, se ha abierto el museo como espacio, no se han hecho grandes actividades para no tener concentración de personas, ¿no? Aunque sí el Estado lo permitía hasta un grupo de personas. Sí se han hecho algunos eventos en otros museos en la región de Murcia, sea de música o conferencias, presentaciones de libros, pero tampoco con unos protocolos muy rigurosos, altamente rigurosos, pero yo creo que desde las autoridades tampoco se alentaba esta actividad. Los dos tampoco queríamos entrar en conflicto. Sí se han hecho pequeñas visitas guiadas, es decir, la actividad educativa sí hemos intentado mantenerla. Uno de nuestros espíritus era intentar recuperar o ver el pulso con nuestra comunidad, fundamentalmente la cercana, porque hay que decir que básicamente Europa ahora mismo no tiene las fronteras cerradas, pero todos los países recomiendan no viajar entre otros países, España, Italia, por el tema de la pandemia, pero en general es decir que en España estamos en época estival, España en estos meses recibe millones de visitantes del extranjero. Digamos que el motor turístico español está parado, con lo cual los únicos visitantes que tenemos en España casi siempre son nacionales o del territorio cercano, ¿no? Donde yo vivo es una zona de costa, ¿vale? Es una zona que el sol y playa es preeminente, es una región que es eminentemente de sol y playa y luego agrícola, es digamos donde está lo que se conoce como la huerta de Europa, donde están los grandes cultivos extensivos de plantaciones de hortalizas más conocidos. Y ahora estamos en una situación al contrario. Yo he tenido la oportunidad de tomarme unos días de vacaciones y decidí, viendo lo que se nos puede venir encima, que es convivir con el COVID. El COVID ha venido para quedarse durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero estimamos o las cifras o el tiempo que se da puede ser un año o 2 años. Y yo tenía mucho interés de saber qué es lo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas, así que me cogí el coche, he estado 18 días recorriendo unos puntos de España donde menos COVID había, también lo voy a decir, con todas las medidas sanitarias que llevaba en el coche, es decir, geles, precaución, buscando espacios, pero he visitado ciudades muy turísticas españolas, patrimoniales y patrimonio de la humanidad,
eventos muy conocidos o espacios muy conocidos donde prácticamente la mayor parte de las visitas las has hecho solo o casi solo. Es decir, con lo cual la respuesta, el público ahora mismo lo que busca son espacios al aire libre, ¿vale? Y en estos meses se está dando una situación contraria, que es, en España están habiendo muchos rebrotes, es decir, hemos pasado de un periodo de desescalada plena a un periodo que empezamos a entrar en escalada. España ahora mismo tiene unas cifras de en torno a 3.000 contagios diarios, aproximadamente, entre 2.500 y 3.000. La mayor parte de los contagios se está dando en la población más joven, menores en mayor parte de 35 y 30 años. Las medidas, el país ha puesto unas medidas muy severas, cerrando el ocio nocturno, por ocio nocturno, discotecas, chiringuitos, bares de noche, prohibiciones muy severas también para no fumar al aire libre. Entonces estamos entrando en un periodo de escalada al contrario. Pero ahí estamos y dentro de un mes máximo España recuperará también digamos, la vuelta al periodo escolar. Esperemos que no tengamos mucho más rebrote y que esto vaya menos. Pero si bien las previsiones que podemos tener otro confinamiento. Yo te veo perfectamente desde Instagram, pero Se no me te alegra. escucho. Ahora te escucho, Esteban. Ya, perfecto. Hemos vuelto, sí, hemos vuelto. No sé si tuve un pequeño problema de, de conexión, pero ya he vuelto. Y de hecho, con el mapa del coronavirus, para constatar lo que tú estás mencionando, la cantidad de personas que, de hecho, es más, estamos hermanados prácticamente en cantidad de personas contagiadas. Es de verdad impactante las cifras. Y como tú mencionabas, bueno, hay un alto índice de ya, ustedes están en una etapa como de un nuevo brote y es probable que tengan que volver a ese confinamiento. Sí, sí. En términos, y volviendo al tema como museal, ¿cómo ven ese nuevo panorama? Porque claro, hubo desde luego un gran esfuerzo en todo sentido, porque todas estas medidas sanitarias no son sencillas de adoptar, desde luego ya hay un impacto económico, sobre todo eh, para el turismo, que como bien dice, la mayor parte de estos sitios es como el sustento económico, incluso de regiones completas. ¿Cómo ves tú ese panorama nuevamente? O sea, y cómo se lo toma la gente en temas como anímicos, sobre todo en tu caso, pensando en que, claro, tuvimos como ver, ahí le llamamos el veranito de San Juan, no sé si hay es similar, Sí, pero es como una pequeña instancia donde, claro, tú pudiste aprovechar de esparcirte un rato, recorrer, aprovechar que no hay tanta gente en estos espacios turísticos, pero es muy probable que tengan que volver de nuevo a esta situación de confinamiento. bueno, la situación ahora mismo es esta pérdida de ingresos. No, a mí no me gusta mucho hablar de economía pero estamos sujetos en gran parte a ella. Es decir, el Producto Interior Bruto de España y de la Unión Europea ha caído muchísimo. España ha caído el 18% y en el conjunto de la Unión Europea el 14%. La mayor parte de los países europeos se están endeudando en deuda pública para mantener el sistema público de ayudas y de prestaciones, para mantener, digamos, las empresas, las ayudas a esas personas que están confinadas en casa o han estado confinadas en casa. Y esto es más o menos generalizado para todo Europa. En el caso español, en el tema de cultura, por ejemplo, que es más lo que nos atañe, aquí diferencio lo que son las industrias culturales, que es el teatro, la música, el cine, la industria del libro, ha tenido bastantes ayudas. El tema es lo que nosotros llamamos industrias culturales, pero por otro lado están esas otras, digamos, industrias que no son monetizables, que no son propiamente industriales, que son los museos, propiamente, aunque dentro del sistema neoliberal norteamericano y también parte europeo sí han querido monetizarlo, ¿no? Y también eso podemos hablar un poquito, ¿vale? Y que todos esos museos han caído en crisis, y están en periodo de reorganización y reconfiguración. Hablo de los grandes museos
del mundo, ¿vale? Donde están anunciando grandes pérdidas millonarias y van a pedir ayuda a los estados, hablo de muchos millones de euros, en el caso para los museos españoles y también para los europeos. ¿Y cómo lo vemos? La mayor parte de nuestros museos en España, en un 70% son museos públicos. Y parece ser que desde el Estado público va a haber es decir, no se ha despedido a nadie desde los museos públicos, hay que decirlo, se ha mantenido las plantillas eh, a base de un sobreesfuerzo de las distintas instituciones públicas, ya sea del Estado, de los ayuntamientos, es decir, de los municipios, de la propia, digamos, regiones o distritos federales que podemos tener en España, para hacer un símil con Latinoamérica. Eh, y el resto de museos que son privados, sí es verdad que hay algunos que lo están pasando mal, pero son esos museos más medianos que tendrán que reconfigurar su, digamos, Su modelo. su modelo organizativo, por un lado, y hablamos de museos que en gran parte alquilaban espacios a empresas donde la taquilla es un ingreso importante, ¿vale? Donde la empresa privada ejerce un partenariado importante también. Entonces, todos estos museos se están reconfigurando y habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con ellos. Posiblemente algunos tengan que cerrar. De momento no tenemos cifras que podamos decir. Y es verdad que el sistema público español, por los grandes museos, eh, casi todos son museos medianos y pequeños, se mantiene de una forma estable. Todos han reabierto después de la pandemia, ¿vale? Y por lo menos la actitud es intentar recuperar, entre comillas, el pulso. Y tengo que decir a esto que la mayor parte de los museos lo que sí están es cautivos parcialmente en cuanto a programación. Y cuando digo cautivos, ¿a qué me refiero? Es decir, siempre hablamos incluso desde la museología social, que tenemos que dar respuesta, digamos, a lo que acontece en el mundo contemporáneo y en la realidad del día a día. Estamos en plena pandemia, estamos en una crisis social pura, muy dura, y esta crisis ha puesto al descubierto pues, colectivos más vulnerables y, digamos, situaciones complejas en sectores de la población, no solamente en España, sino generalizado en todo el mundo. Deberíamos de estar trabajando todos estos aspectos. El hecho de que estemos parcialmente cautivos o comprometidos con unas programaciones, ya sea de exposiciones o ya sea de requerimientos que tenemos solicitados anteriormente, pues hace que no podamos responder en ese sentido. Los grandes museos se van a tener que reestructurar con esas macro grandes exposiciones que se venían haciendo a nivel europeo, porque tampoco el traslado de obras ni el traslado de personas va a ser también tan factible ahora, en este momento, ni tampoco los requerimientos públicos de grandes inversiones, donde hablábamos de inversiones que se intentaba atraer al mayor número de personas, ¿no? Es decir, estamos hablando de esos museos que se medían el éxito por millones de visitantes. Sí, de todas maneras, y en ese sentido, Juan, y ya pasando de lleno como también a tu tema, que has hecho una súper buena introducción, esta, bueno, nueva forma de cómo se llama, de ver y de bueno, este cambio en realidad de paradigma de la museología, donde estos museos más como de corte tradicional, mucho más grandes, que priman, por ejemplo, elementos de evaluación y que pasan netamente por temas numéricos. Siento que de alguna u otra forma han tocado bastante fondo y o sea, obligatoriamente han tenido o van a tener que reinventarse. Pero por otra parte también se deja de prestar de todo el foco en lo que ha sido históricamente el rol del museo como preponderancia sobre todo, el tema de los objetos, y se ha estado dando mayor paso a lo que tú comentas, a la preocupación de estas instituciones por los problemas sociales, o sea, de cómo los museos hoy en día pueden y deberían estar más vinculados con las personas, con sus comunidades y de qué forma pueden apoyar, sobre todo en estos momentos de crisis. Entendiendo esto, me gustaría que, bueno, nos comentaras primero la experiencia que se vivió en agosto, sobre todo con la conferencia internacional
de Minom, que bueno, fue algo súper interesante como fenómeno en este contexto también, pero donde podemos ver, bueno, distintas visiones, sobre todo de Iberoamérica, donde se está poniendo énfasis en este foco principalmente. Bueno, para nosotros, bueno, la conferencia internacional de Milón se hizo por primera vez virtual. Incluso muchas de las personas que nos están siguiendo ahora mismo en Instagram o en Facebook estuvieron de ponentes. Este año, por primera vez, España participaba de forma plena junto con doble sede en Lisboa y concretamente en Lugo, en Galicia, que está en el norte de España. Eh, pues bueno, más de 600 personas lo siguieron virtualmente. Fue un evento muy importante y luego hicimos un taller presencial, eh, donde en ese taller presencial estuvimos discutiendo parte de, digamos, los resúmenes y las aportaciones del Congreso Virtual, por un lado, y aparte del propio taller, generando lo que sería la declaración Lugo-Lisboa, que es así como se llama, porque estaba coorganizada ya con la red museística de Lugo, donde el equipo de Lugo y también con el equipo de Minón Internacional y el equipo de Minón Portugal, concretamente de la lusófona de la Universidad Lusófona de Lisboa, fueron los encargados de, digamos, comandar esta 20 conferencia internacional. Para nosotros fue muy importante porque fue el pistoletazo, llevamos muchos años intentando crear un grupo de profesionales vino en España, pero nunca nos habíamos Se había puesto concretado. manos a la obra. Era una cosa que siempre teníamos ahí. Yo creo que Lugo ha sido el lugar idóneo, un lugar, encarna Lago, que es la persona que está allí, de gerente de la red museística de Lugo, y todo un equipo espléndido. No podía ser mejor sitio para dar ese pistoletazo de salida y el marco idóneo, porque son unos muchos que llevan trabajando mucho tiempo en la participación, en lo que es la democracia cultural, en lo del dinamismo social, como tú bien decías, donde reconociendo a la colectividad como activa, de una forma increíble, ¿no? Y donde la sacralización del objeto se estaba dejando a un segundo lado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, Lugo, con la ayuda, por supuesto, de Lisboa, se ha puesto en primera plana, ha puesto en primera plana también a un grupo de profesionales que llevamos mucho tiempo trabajando en España, en la museología social. Hay que decir que España quizás se parezca en estas cuestiones quizás a Chile, porque nosotros hace 40 años, hace 40 y Sí. pocos años, salimos de una dictadura militar, una dictadura muy severa, muy severa. Eh, Hay que decir que los museos en España, la mayor parte son museos que vienen del siglo XIX, ¿vale? Y incluso el cuerpo de conservadores de museos viene del siglo XIX en España, ¿no? Sí, hablamos de una tradición de museología tradicional bastante, digamos, asentada en el territorio, pero también asentada también dentro de la propia museología, ¿no? Y para nosotros era muy importante, eh, durante muchos años en España, este tipo de museología siempre había estado, digamos, entre comillas, enfrentada a esa museología tradicional. Sí es verdad que en los últimos años estábamos viendo cómo muchos museos estaban incorporando la función social de los museos dentro de la propia dinámica de los museos, es decir, trabajar con las propias comunidades. Hablamos de museos de estructuras verticales, pero de estructuras verticales muy claras, donde a través fundamentalmente de los departamentos de educación se De están educación. incorporando sí, estas estrategias, y luego otros museos también de estructuras verticales, pero no una estructura vertical pura y dura, sino donde tienen distintos departamentos y donde existe también una estructura horizontal. Se estaba creando en los fundamentos del propio museo, trabajar con los fundamentos de la función social y de la museología social. Yo creo que en ese sentido, Lugo y otros museos más que hay en España, como el Museo en Alicante o en los propios museos de Murcia, algunos de ellos, nos hemos sentido respaldados en este sentido, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente, el que en España podamos tener una visibilidad en este sentido, y aunque parezca que no, esto quizás de Latinoamérica, donde los museos comunitarios y la museología social en ciertos territorios, como puede ser Brasil o
algunos territorios de México, está muy bien México. asentada. Sí, para nosotros era muy importante porque en España la museología tradicional tiene mucho peso y era también crear una báscula, ¿no? Y dar también otro tipo de lectura donde la participación y donde poner en el centro de interés siempre a las personas, privilegiando a las personas sobre los objetos. Entonces, para nosotros ese era un punto importante. Estamos llegando en los últimos 8 o 10 años a través de, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos fundamentalmente de inclusión, a un equilibrio, a una coexistencia de una museología tradicional con esta nueva museología, museología social, sociomuseología, donde encontramos cada vez más profesionales, también porque cada vez son más plenos los departamentos de educación, están más asentados en los propios museos y se está creando una revolución democrática, ¿vale? Dentro de los propios museos, donde se está dando participación activa para crear esos nuevos objetos, que son esas nuevas memorias, esas nuevas narraciones, ¿no? De patrimonio material, pero inmaterial también, para trabajar con la comunidad, en el sentido de la comunidad en sentido pleno. Primero, la comunidad más cercana del propio museo, es decir, el museo de barrio, ¿no? Para luego ampliarse al museo de la ciudad, del territorio de la región, y integrando todo lo que está ocurriendo en ese territorio, ¿no? Y donde a nosotros nos interesa ahora mucho trabajar de lo local a lo global, de la ciudad hacia el campo, ¿no? Cambiar ciertos modelos que están muy relacionados también con muchas discusiones que han tenido aquí en los distintos debates, pero que también está dentro de Minón, que son todo el tema de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad también económica, Económica, claro. de las propias infraestructuras que hemos estado hablando hace un momentito, de los grandes museos, que no son sostenibles, de las propias infraestructuras que han creado a su alrededor, ¿no? Pero también de la ética, ¿no? De la ética como museos, ¿no? De museos que tienen que ser para la vida, ¿vale? Y de la vida, ¿no? Es decir, un museo que no sirve para la vida, no sirve para nada, llegando a ese tipo de conclusiones donde la museología y la museología social tiene que estar con las personas, ¿no? Y poner siempre en el centro y en el centro de la acción, pero en el centro también de, digamos, de la referencia de la acción museal a las personas y en este caso a la comunidad, ¿no? Haciendo pues una serie de estrategias participativas tremendas, ¿no? En este sentido, bueno, recordando así de Mario Chagas, ¿no? Esa especie que además la tiene publicada en esa metodología social en movimiento, ¿no? Como esos dispositivos estratégicos para la defensa de la dignidad social, que ahora viene muy al caso por los tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y la dignidad social, pero también de la ciudadanía y de derecho a la creatividad y lo más importante, a la memoria. Porque no hay que olvidarse que los museos son lugares de poder, De memoria. ¿vale? Realizados en Europa, la mayor parte de ellos, por estructuras de poder, por estructuras que vienen de antaño, con una mirada generalmente donde no había una mirada de equidad ni de igualdad, donde la mirada masculina está presente sobre la mirada femenina, donde los colonialismos están ahí, donde también todos estos temas se tienen que revisar y donde la museología social también lo pone encima de la mesa para revisar también todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con el colonialismo y también con el papel de Europa, Latinoamérica, España y Portugal, ¿no? Donde tenemos que revisar también qué papel ha tenido España y tiene España y Portugal con todos los museos y con toda la sociedad latinoamericana. Sí, extremadamente interesante, bueno, todas esas reflexiones, sobre todo que se ven reflejadas, bueno, desde luego a quienes están viendo la transmisión y no conocen el manifiesto, una vez que termine se los voy a compartir también en el muro para que puedan leerlo, pero ahí se enuncian sobre todo este concepto de la museología 4D, Sí, con las sí, 4 dimensiones: social, ambiental, política y económicamente sostenible. que recoge Esteban parte de lo que era el Museo Integral del De, manifiesto, la, la Carta de Chile del de 72. Santiago, Es sí. decir, Santiago, esa idea del Museo Integral que luego más tarde recorrió, lo digo para los oyentes para las personas que no están escuchando, recogió el famoso taller de Quebec, ¿no? Donde salió, digamos,
esta gran dimensión y posteriormente en la fundación de Minón en Lisboa en el año 85, ¿no? Es decir, Minón este año ha cumplido 35 años concretamente, ¿no? Que hay que decir, y que luego hay, aparte del mencionado Mario Chagas, pues hay personas como Louis Riverier, Hugues de Variné o Pierre Mairán con su arqueología, o el propio Mario Mutiño, que es uno de los grandes padres también de la museología social, ¿no? Además de las nuevas generaciones, cuando digo nuevas me refiero a esas personas que llevan muchos años trabajando, muchos de, son por aquí, Julia, ¿no? No quiero mencionarlo porque luego igual me dejo alguno fuera y me da un poco de apuro, pero cada vez somos más y eso es lo importante, que creemos en esta nueva forma de hacer, en esta nueva forma de trabajar, donde el museo, entendiendo el museo como un lugar de revolución permanente, donde incluso estamos hablando de crisis social, pero donde tenemos que cuestionar también la idea de crisis, ¿no? La propia esencia de la museología social también nos llevaría a esto, ¿no? Porque si algo tiene la museología social es que es un lugar de revolución permanente. Desde que surgió en el 72 en Chile hasta ahora, no ha parado de una revolución permanente en las palabras, ¿no? Tú has tenido ponentes que han hablado de la poesía, de la palabra como valor revolucionario. Y es cierto, la palabra es lo más revolucionario y la poesía, diría, es donde la palabra emerge, además de la palabra hablada, ¿no? Y es donde lo inmaterial coge cuerpo y forma en esos objetos inmateriales para este museo, ¿no? Pero también en la forma de mostrar, es decir, si algo tuvo una nueva museología, la museología social en la forma de mostrar, ¿no? Se adelantaron a otros museos que luego posteriormente vinieron posteriormente en el uso de los talentos sensoriales, ¿no? Pero fundamentalmente en la capacidad de dar cabida a la diversidad de la población. Ese conjunto de, cuando hablamos de diversidad, no hablamos de la diversidad social, de procedencia, de raza, de credo. A esa diversidad de personas, eso es la museología. Escucha es tener esa capacidad de escucha, tener esa capacidad de integrar esas palabras generadas por la comunidad en memoria, porque a través de la memoria generamos esa identidad y generamos esa identidad que luego se pueden ver reflejados en las colecciones. No hay que olvidar que los museos son lugares de poder y estos lugares de poder han excluido a esa diversidad y se ha hecho con una mirada generalmente desde el poder. Por lo tanto, si queremos dar lugares a comunidades que no han estado presentes, en España sería muy fácil hablar de comunidad gitana, de otro tipo de comunidades o pueblos o las labores del cuidado, las labores de la mujer, o simplemente si hablamos de muchos de arte, que sería mi caso, a mujeres artistas, ¿no? En este sentido, practicamos o intentamos practicar. Yo creo que lo importante ya ha salido en la conferencia internacional y muchos de tus ponentes, y tengo que decirlo, participan de esa museología del afecto, de esa museología de la fraternidad, de esa museología de la solidaridad y de la alegría, de la poesía a través de la palabra, ¿no? Pero también de la resistencia y de la lucha y del activismo. Estamos hablando de personas activas que luchan por mantener que estas personas tengan voz en sus museos y en esa memoria que sea recogida ahí, ¿no? Y esto es quizá es lo más importante porque es una lucha en contra del neoliberalismo realmente. Este amansamiento capitalista de consumo. Claro, estamos viviendo una crisis porque no se consume en España, se consume poco, ¿no? Pero nuestros museos tendrían que ser sostenibles con nuestra propia, ¿no? Que también son otras formas, este modo de capitalismo son otras formas de colonialismo también. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que me estás comentando, Juan. O sea, lo vemos reflejado en el día a día. O sea, cómo estos espacios, la verdad,
no, o sea, ven la práctica museal no como un espacio de participación ciudadana y de participación real, porque como tú mencionas, y ahí, bueno, también quería luego hacerte una pregunta precisamente con respecto a eso, pero claro, estos grandes museos o estos museos eh, que funcionan a modo de centro comercial, por así decirlo, donde, claro, la tiquetera, que pase gente, que entre la gran cantidad de números, pero es un deambular, un entrar y salir de personas sin que generen una real vinculación con ellos, sin importarles obviamente sus problemáticas, ni mucho menos. Están obviamente en una instancia bastante como, crítica, pero mi pregunta con respecto a ese tema es, cómo nosotros, como trabajadores y trabajadoras de los museos, desde tu punto de vista, podemos generar ese nexo con las personas, con las comunidades que se vinculan a nuestro espacio, sin caer como en esas prácticas o en ese sistema más mercantilista del museo. ¿Cómo podemos generar, claro, que sea también una acción de reciprocidad, un diálogo, y no sea tampoco una imposición, ni un actuar como que ahí también hay una gran diferencia, porque como mencionaste en algún momento, claro, hay museos que funcionan de una manera súper como vertical y que se han aproximado a generar prácticas sociales a través de sus departamentos educativos, pero muchas de esas prácticas también son bastante asistencialistas, lo que desde mi punto de vista tampoco es museología social. ¿Cómo entonces podremos construir desde tu experiencia también lo que pasa en España y tu impresión profesional, tus reflexiones, cómo podemos nosotros generar de a poco ese cambio en nuestro accionar de vincularnos con las comunidades? Sí, bueno, es una pregunta que quizá me va a llevar ahí como 2 o 3 minutos de intentar contestarla. Pero bueno, de una forma muy rápida, para que no se nos vaya el tiempo, obviamente, pongamos por caso, cualquier museo de una ciudad. Lo importante es que se dirija primero al colectivo, a los colectivos más cercanos. En el caso de cualquier ciudad española, podemos encontrar lo que llamamos el tercer sector, que son asociaciones, desde grupos de vecinos, grupos de, no sé si estuviéramos en Brasil, grupos de samba, grupos que se organizan porque tienen algo en común. Los museos debemos de acercarnos a eso, para intentar construir lo que se podría ser un aprendizaje colectivo de forma participativa, es decir, de forma comunitaria. Hay que entender el museo como una referencia, ¿vale? Entiendo el museo como un espacio, como un territorio, ¿vale? Completo, ¿no? El museo es el lugar referencia, ¿vale? ¿Vale? Pero no son las cuatro paredes, ¿no? Y donde tenemos que saber vincularnos con esos grupos concretamente para que vayan más con, uno, con los saberes de esas personas, para eso hay que escucharlos, hay que hacer trabajo de mediación educativa, trabajo de mediación artística, trabajo de mediación cultural, ¿vale? Es decir, tenemos que trabajar con ellos de forma plena, ¿vale? Para generar proyectos de comunidad con ellos, pero son proyectos decididos por ellos, para que tengan visibilidad en el propio museo, sea a través de exposiciones temporales o sea, que es lo suyo, a través propio, dentro del, digamos, el propio guión museológico, que se sientan representados en el propio museo para crear ese efecto de, digamos, de reflejo. Es decir, tú cuando vayas al museo te sientas, digamos, identificado con lo que estás viendo en las vitrinas. Entonces, si hablamos de un museo de arte contemporáneo, tendrían que ser también con artistas de la zona y siempre de una cooperación horizontal. En definitiva, sería eh, presentar los saberes de la colectividad y olvidarnos de los saberes individuales, ¿no? Sería en esencia, ¿no? En definitiva, sería el museo tiene que nutrir, cuidar y proveer las condiciones de la producción del conocimiento, ¿no? De ese conocimiento de la comunidad, pero tiene que ser generado por la propia comunidad, ¿no? Y en el trabajo con la propia comunidad. Eh, Simón de Beauvoir, que sonará a la mayor parte de las personas que nos escuchan, decía que la principal plaga de la humanidad no es la ignorancia,
sino el rechazo al conocimiento. En el conocimiento está la clave. Y en la capacidad de generar memoria, porque solamente generando memoria seremos capaces de crear identidad, porque la memoria es lo más revolucionario. ¿Sí? Ahora sí, parece que tenía otro, o yo tengo un pequeño problema, pero ya te escucho muy bien. Sí, a mí me parece notable lo que estás comentando, o sea, finalmente es igual dar espacios de participación real, concreta, además de escuchar, es también ceder ese espacio de poder que tú comentaste, como el Hay que museo salir como también al encuentro, territorio hay que de salir al encuentro de la poder comunidad. finalmente entregarlo, cederlo. Sí, hay que salir al encuentro para generar, digamos, en convertir a la comunidad en los actores del museo, entendiendo por el museo el propio territorio, ¿no? ¿No? Es decir, eh, hablábamos hace un momentito de los grandes museos que se miden por afluencia de visitantes. En este sentido, lo más importante es, digamos, la proximidad, generar proximidad, cercanía, empatía. Si en el futuro tendremos que medir el valor de los museos, si se llegara a medir, será por proximidad, por cercanía. Es decir, la distancia que podemos tener el museo con nuestra propia comunidad. Tenemos que generar sensores de distancia, en vez de cuantificar como los visitantes, generar esos metros de distancia, es decir, en cuánto nos separa de nuestra comunidad, ¿no? En este sentido. Eh, Estamos en una fase, digamos, propicia. Yo creo que si algo puede dar lugar a esta crisis, primero es combatir la idea de crisis, ¿no? Pero sobre todo estar con las personas, porque si nuestro mayor patrimonio son las personas, y tenemos que enfatizar en eso, que es una de las claves de la museología, ¿no? Y en el desarrollo propio de esa comunidad, que es el desarrollo propio de la sociedad. En definitiva, poner en el centro de la atención a las personas para desarrollar y trabajar con, en, para, en la comunidad, en las personas, para intentar tejer esas undimbres, ¿no? Donde el museo sea una pieza más, ¿vale? Con el resto de instituciones que estén en el barrio, que estén en la ciudad, ¿no? Hace en el museo que yo estoy, que es el Museo Regional de Arte Moderno, que está en Cartagena, estamos en un proyecto a ritmo de territorio, con dos grandes barriadas, donde estamos trabajando en temas de salud comunitaria, educación comunitaria y cultura comunitaria, con los tres, donde el museo es una pata más de las 30 que hay. Están todas las asociaciones, pero están las parroquias, están los hospitales, están los centros culturales, y donde estamos al principio generando un grupo de técnicos generó una estructura y ahora mismo llevamos años trabajando con la comunidad, son la comunidad lo que está demandando las acciones y donde el museo es una pieza más, donde el museo está fuera y donde el museo es una referencia para la comunidad, pero entra en diálogo con las personas que trabajan en el hospital, con las personas que trabajan en la parroquia o con las personas que trabajan en la biblioteca, de una forma en igualdad de condiciones, pero fundamentalmente porque la comunidad es la que lo pide, la comunidad es lo que lo demanda y es lo que demanda ese tipo de acciones. Y yo creo que son esas claves y sobre todo dar pasos, aparte de cultura, unir educación y salud comunitaria. Y yo creo que es muy importante. Muy pocos. Estuve haciendo un rastreo hace unos días de los museos que realmente han estado en el otro lado ayudando, colaborando con las personas más necesitadas. En España son muy poquitos museos los que podemos encontrar o espacios culturales que han estado con las personas más necesitadas prestando ayuda a través de comidas o a través de ayuda asistencial. Y quizás sea porque también el propio Estado provee a esas personas. Está viendo lo que se estaba haciendo en Latinoamérica y he visto ejemplos maravillosos, como el ejemplo de Colombia, del Museo de la Memoria de Medellín, ¿no? Donde se ha estado ayudando a la gente, proveyendo a la gente de ayuda, sobre todo de afecto, de cariño. Porque además, en esta época, digamos, no tenemos esos encuentros sociales,
Porque si algo nos han quitado de los museos con la pandemia es el ritual colectivo, el ritual comunitario, ¿no? Es decir, todos estamos acostumbrados, estamos deseando llegar al museo para tener un contacto con la gente, hacer un taller, salir fuera, pero nos han quitado el ritual colectivo. No sabemos qué va a pasar después, cuando volvamos realmente, si tendremos normalidad o no, qué pasará, qué tipo de ritual tendremos o no, pero sí estoy viendo buenas acciones, estoy viendo acciones de verdad realmente solidarias, que no empáticas, no la empatía, sino solidarias de verdad y estando con las personas que más lo necesitan. Eso se hace realmente porque entienden lo que es la museología social, ¿no? Entienden estar con la persona que realmente necesita esa ayuda y esa fe. De ahí que los museos tengan que ser comprometidos. Yo hablo mucho de los museos con C, ¿no? De museos comprometidos, museos comunitarios, obviamente, ¿no? Museos del conocimiento, ¿no? Que también es muy importante por el tema de la memoria, por el tema de la identidad. Pero museos contemporáneos con las realidades que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, si no somos capaces de estar con los problemas de hoy en día, con los museos contemporáneos, estamos viviendo en el pasado. Tenemos que vivir el presente para realmente proveer el futuro, simplemente aprendiendo del pasado, que es la gran lección, ¿no? Y sobre todo museos creativos. Pero entendiendo la creatividad más allá de lo que podemos entender del hecho creativo, que también es importante, ¿no? En los museos de arte, ¿no? Como para los talleres y la creación de creatividad comunitaria, pero yo me refiero más a la creatividad en el sentido de inventar, ¿no? Esa capacidad que Winnicott decía, ¿no? De inventar, de crecer, de correr riesgos, ¿no? Porque la museología social es revolucionaria porque corre riesgos, ¿no? Y romper las reglas. Y tenemos que equivocarnos o cometer errores para aprender y divertirnos y pasarlo bien, ¿no? Es decir, para eso es importante la creatividad y también quizás la valentía en ciertos casos, ¿no? Y tirar para adelante, como decimos en España, es decir, vamos a intentar hacerlo, pero siempre con la comunidad. Es decir, porque la comunidad es la que tiene que tener la palabra y tiene que tener la voz. Porque la comunidad es la que tiene que sentirse reflejada en el museo y en la acción museal, ¿vale? Y en el territorio. Porque si no, no generaremos esos puentes y esos lazos y esa urdimbre en el tejido social, ¿no? Para favorecer pues, la cohesión social, el diálogo social y todo, y esas, digamos, vulnerabilidades que podemos encontrar en nuestro territorio también se vean reflejadas y tengan ese museo sea un lugar de afecto y de acogida. Excelente, Juan, con tus reflexiones. Mira, también te quiero comentar de que ya llevamos 55 minutos de transmisión. Ha estado pero maravilloso esta jornada. Así veo también el interés de quienes se sumaron hoy a la transmisión. A todos estos amigos y amigas, Juan, son allá en España van a ser las 1 de la mañana, así que La una de la nuevamente mañana, sí. agradecidos por. Exactamente, así que excelente poder contar con la presencia y todas las reflexiones de Juan esta tarde acá en Chile y madrugada ya en España, y para también dar un espacio de participación acá a nuestra querida teológica de Iberoamérica. Quería leerte algunos comentarios, reacciones que se han ido dando también y compartirla junto también a nuestros amigos y amigas de Instagram y YouTube. Así que mira, vamos a leer en la mayor parte de saludos, Juan, tenemos en la tarde de hoy, que de gente que, bueno, que mencionaste, hiciste referencia y que obviamente te estima muchísimo. Así que para que puedas luego con mucho De amor, Ciudad de mucho México, que afecto. Luisa Ley Hernández, saludos desde, claro, saludos, saludos Ciudad de México. a todos los colegas de México. México es un país inmenso, inmenso como Brasil, como Argentina, países maravillosos. Todo mi afecto y cariño en estos tiempos tan complejos para toda la comunidad latinoamericana. Son tiempos complejos. Un saludo a Luisa. Es, Exactamente, bueno, tenemos también saludos, mira, de diversos lugares ¿cómo se llama? De América principalmente. Mira, tenemos acá a Natalia Miralles, que también Bueno, no conocía, Natalia digo. es un peso pesado chileno, ¿eh?
Natalia es un peso pesado chileno y además una persona muy comprometida con la museología social y fundamentalmente también con los temas de mediación artística y lo que llamamos terapias creativas, y es un baluarte importante para Chile. Yo la sigo, sus trabajos, y también darle la enhorabuena por su excelente trabajo. También está aquí, Exactamente, escuchándonos. bueno, y ella va a estar haciendo también una de estas charlas virtuales, si no me equivoco, el día viernes a las 18 Bueno, horas. la, Es como la misma hora, Juan, tuya. la Pero seguiremos claro, con interés. también va a estar súper interesante. Exactamente, así que aprovechamos de pasar ahí el dato de difusión de nuestra amiga Natalia, que espero también algún día pueda pasar igual a conversar en este espacio. Tenemos también de Chile a Paula Bueno, Caballería, Paula, también Paula, preciosa, más me llama Juanito, sabe que me dicen Juanito, pues muy preciosas claro, tenemos, personas. bueno, Esto es lo que hace también la museología social, tener corazones lindos, ¿no? Estos corazones que se abren y se abren hacia la comunidad y se abren y se entregan a la comunidad, ¿no? Yo creo que si algo esta red de afecto también, Esteban, que has construido y que entre todos construimos, y yo creo que Museos en Cuarentena es un ejemplo de esto, la museología social también, ¿no? De compartir, de partir, intercambiar experiencias, pero sobre todo cariño y afecto que tanto necesitamos ahora en este momento de pandemia, ¿no? A falta de abrazos, besos, ¿no? Y encuentros, ¿no? Sociales directos, ¿no? Sociales. sí, de todas maneras, bueno, seguimos con tus saludos aquí con amigas, Bueno, en este caso de Colombia. No sé si está de en Colombia, Colombia, Margarita. ella Claro, no, está, ella pero está bueno, yo la en última vez que la México. vi en Oaxaca. Claro, sí. Bueno. Un saludo para Margarita León. También, bueno, tenemos a Eduardo Ribota y Bueno, mira, esto es un tenemos. crack, Eduardo es un crack, además participó, aparte de que escuché con mucho interés tu conversación contigo, Esteban, y me pareció fascinante, ¿no? Eh, Sin duda, Eduardo es muy seguido en España. Yo le tengo muchísimo cariño porque hace unas reflexiones realmente maravillosas, ¿no? Y bueno, y participó activamente también en la conferencia de Minón Internacional. Eduardo Ribota, nada, un saludo cariñoso. Bueno, nos está preguntando, ¿no? Sí, Exactamente, de hecho, también, o sea, además viene una pregunta que es muy tan potente y que es una reflexión bastante sí, dirigida al contexto sí, español. sí, La voy a sí. leer aquí para los amigos de Instagram porque ellos no están viendo la Vale. pregunta, así que voy a leerla y luego tienes tu tiempo para responderla, tampoco tan extenso, sí, pero sí Y no, respondo de una una forma reflexión rápida. interesante. Voy a, mira, Sí, de todas maneras, voy a leerla para que la gente de Instagram también sepa de qué estamos hablando. Bueno, Juan, te dice Eduardo Ribota, desde Argentina, dice, el obstáculo de la museología social han sido siempre los grandes museos y la lucha por mantener los privilegios de un sector clásico que los manejan. ¿Crees posible que en España puedan comenzar a ser influenciados? sí, de hecho están siendo influenciados. Hay un programa que invito a, si no luego más tarde lo colgaré yo en este conversatorio, un programa en España que se llama Museos Más Sociales. Hace ya años, cuando empezamos en España con todo el movimiento de la museología social de una forma más activa, muchos accesibles, muchos más inclusivos, el propio Ministerio de Cultura empezó a abrir una serie de programas eh, asociados a los museos del propio ministerio, es decir, estamos hablando de alrededor de los 20 museos ministeriales, donde recogía todos los programas que estaban haciendo en centros penitenciarios, estaban trabajando con cuestiones de género, estaban trabajando con personas con hogar. ¿Para qué sirvió que pusieran esto en liza? Para empezar a comprometerse con este tipo de que estamos llamando función social. Obviamente, no estoy diciendo en este sentido que estos museos tengan la función social dentro de su, digamos, del ADN del propio museo. Pero sí es un camino. Estamos hablando de museos que antes este tipo de acciones no estaban y ahora están desde hace ya unos años. Además, lo publican en un documento muy bien trabajado y van a más, y van a más. Incluso grandes museos en España, como el Museo Thyssen, a través del Departamento de Educación, tengo que decirlo, tiene
grandes programas donde van a centros penitenciarios, van a centros de día, donde hay personas con dependencia y están trabajando de una forma abierta. Quizás no lo publiciten todo lo necesario, quizás también es una pequeña parte del propio museo, pero donde entra en liza, además de la función social, la responsabilidad social. Museos, todos los museos estamos obligados a devolver mucho a la sociedad porque también son museos. Yo creo que si estamos en el cambio, el hecho de que se hiciera en Lugo la conferencia de Minón no ha sido baladí, porque estamos hablando de un museo provincial. Hace años, con el propio Museo de Lugo, hicimos las primeras guías de género, las hicimos en España, eran museos provinciales. De género, donde hablábamos de transgénero, dentro de las propias colecciones expositivas. Entonces fue una guía que hicimos entre Murcia, Lugo y León. Y en aquel momento, revolucionarias. El propio ministerio implementó otras guías posteriormente a los museos. Es decir, yo creo que sí se atisba cambios a través de la función social y de la responsabilidad social en los museos. Antes hablaba de la consistencia de esa museología social con la museología tradicional. Yo creo que está empezando a impregnar, de hecho, los manuales de museología españoles hace 10-15 años no hablan de museología social, hablaban muy poquito de nueva museología y ya empiezan a recoger palabras de inclusión, palabras de diversidad, palabras de cohesión social, palabras de diálogo social. Es decir, sí está impregnando y está calando en un territorio que hace unos años, pues no hay que decirlo, era bastante. Excelente. Bueno, Juan, se nos está ya acabando el tiempo, sobre todo en función de la transmisión de nuestros amigos y amigas de Instagram. Antes de cerrar, bueno, quiero darle la despedida para que esto no se cierre sin, obviamente, agradecer la participación del día de hoy por esta plataforma. Si se alcanza a cerrar, tú obviamente vas a tener tu tiempo para despedirte y además hacer tus últimas reflexiones. Así que primero me quiero despedir, agradecer nuevamente a las y los amigos de Instagram que se sumaron esta tarde, noche, y estuvieron acá compartiendo, bueno, sus palabras, sus opiniones. Tuvimos unas bellas palabras también por Instagram para tus reflexiones, Juan. Así que eso, te dejo ahora el micrófono disponible para que puedas despedirte tú también y hacer tus últimas reflexiones acá con la comunidad Bueno, afectiva. un saludo a todos, fundamentalmente también a las personas que nos siguen en Instagram, en YouTube y en Facebook Live, ¿no? Un saludo a todos. Simplemente como reflexión, recordar que la museología social, para mí, una de las claves, que quizás sí quiero insistir, es la memoria como clave. Las memorias son el corazón del museo, esas memorias que recogen el patrimonio inmaterial, el trabajo en la comunidad y también los objetos. Sin memoria no habrá futuro para los museos. Recordar y hacer recordar, reconstruir, crear en el recuerdo es revolución que trabajar a través de la museología social. Los procesos de rememorar el patrimonio más dinámico que tenemos en el museo. A través de la mediación y las personas, la comunidad, las memorias son el centro que tenemos que poner en el museo. Un saludo a todos, un saludo muy cariñoso, Esteban, un saludo muy cariñoso también a toda la comunidad de afecto que tenemos aquí y que en Latinoamérica y que desde España os seguimos y que estamos hermanados con todos vosotras y vosotros. Excelente, bueno, sin más que decir, también agradecer una semana más de transmisión. Les esperamos en este espacio de colaboración. La próxima semana ya el capítulo o sesión 22. Espero que el próximo lunes les pueda contar novedades de quién va a estar conversando con nosotros en este espacio. Así que les dejo un gran abrazo, cuídense acá, sobre todo a los y las amigas chilenas. De verdad, cuídense a pesar de este desconfinamiento, es engañoso, así que de verdad mantengámonos bien cautos con ese tema y nada, para poder vernos la próxima semana. Así que espero, Juan, de verdad te reitero las gracias por sobre todo Nada, estar acá trasnochando.
y quedamos en contacto. Te invito también a pasar al muro de Facebook porque se han dado muchísimos comentarios, vas a ver Sí. muchas muestras de afecto ahí, así que a compartir tus Gracias a impresiones todos. también por el muro y el Gracias a resto todos y a nos todas, vemos ¿eh? la próxima semana. Chao, Que estén muy chao. bien. Chao. Gracias. Cuidaros, cuídense mucho. Cuídense mucho.